Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y en este vídeo vamos a mostrar algunas de las características principales de lo que son los live bindings. Los live bindings básicamente son un mecanismo de enlace a datos que viene a sustituir o complementar, según la tecnología de programación que estemos utilizando, a lo que antiguamente conocíamos como los controles de DBAware. Los controles de DBAware son aquellos controles con el prefijo DB que en el ámbito de programación VCL, en la API de desarrollo VCL, nos servían para mostrar automáticamente datos extraídos de tablas. Los live bindings básicamente van a hacer algo similar, pero en este caso van a ser algo más genérico y no solo nos van a permitir extraer datos de orígenes de datos como bases de datos, sino que además también nos van a permitir enlazar controles o objetos cualesquiera entre sí. Ahora veremos cómo. Aunque la tecnología de live binding se hizo necesaria con la aparición de FireMonkey, no es o no está solo disponible bajo esta tecnología. Realmente los live bindings pueden ser utilizados incluso en aplicaciones que no tengan un reflejo visual específico, como pueden ser aplicaciones de consola o en el entorno tradicional de aplicaciones VCL. Esto nos permite o se permite debido a que el motor de bindings está íntimamente relacionado con la RTL y por tanto, aunque tenga especificaciones y adaptaciones que pueden ser utilizadas en según qué ámbitos por FireMonkey o VCL de manera diferenciada, el core, el núcleo de la tecnología se encuentra disponible en cualquier aplicación. Este primer ejemplo es, bajo mi punto de vista, sumamente interesante porque nos permite establecer no solo una orientación de cómo funciona la API de los live bindings, sino también de los diferentes actores que participan en estas expresiones, así como la complejidad que un proceso como el de live bindings tiene desde el punto de vista de la especificación por código. Básicamente voy a crear una nueva aplicación que la verdad es que da un poco lo mismo, pero por mor de que nosotros podamos bueno, pues comprobar que efectivamente los live bindings se encuentran disponibles en cualquier, digamos, modelo de aplicación, pues básicamente lo que vamos a hacer es pues utilizar en este caso una aplicación de consola. Entonces voy a agregar aquí una unidad, ¿vale? Esta unidad es la unidad 1, aquí la tenemos, y simplemente aquí voy a definir una clase de pues, persona, por ejemplo, class, que va a tener una propiedad nombre de tipo string y va a tener otra propiedad edad de tipo integer. Y además va a tener un método toString que, bueno, básicamente va a devolver el resultado formateado para poderlo ver por pantalla, ¿vale? Entonces aquí decimos nombre, dos puntos, tanto por ciento s, edad, dos puntos, tanto por ciento d. Aquí ponemos f nombre y f edad. Ahí estamos. Ahí lo tendríamos. Bueno, format que estará en sysutils, probablemente sysutils, efectivamente. Así que aquí ponemos un uses sysutils,
Ahí estamos, ya lo tendríamos. Y ahora vamos a, una vez que ya tenemos la clase, vamos a crearnos, bueno, pues una serie de elementos aquí específicos. Lo primero que necesitamos es importar una serie de unidades que son necesarias para poder trabajar con los live bindings. Estas unidades son System Bindings Helper y System Bindings Expressions. Expression, sí. Bien, a continuación lo que vamos es a crear una serie de variables para poder, bueno, pues establecer los objetos que van a entrar en la relación. Así que vamos a llamar a la persona 1 y a la persona 2. Bien, en este punto van a ser de persona. Y bueno, voy a crear también un B1 y otro B2, de acuerdo, para TBindingExpressions. Esto van a ser las expresiones que se van a encargar de establecer la relación entre un objeto de destino, persona 1, y un objeto de destino, persona 2, y un objeto origen, persona 1. Entonces, lo que hacemos es, creamos la primera expresión, ¿vale? Antes de esto tenemos que inicializar las personas, porque si no, daría un error, evidentemente. Aquí lo que hacemos es crear la persona y establecer en persona 1 nombre, pues por ejemplo mi nombre, y en la edad mi edad. Vale. A continuación creamos la persona 2, que va a ser la destinataria de estos datos. Bien, una vez que nosotros hemos creado estos objetos, necesitamos relacionarlos para que, bueno, pues mediante el binding se puedan comunicar los datos. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crear las expresiones de binding. Una por cada propiedad que queramos sincronizar. En este caso, ¿vale? Utilizando una clase que se llama TBindings. TBindings nos permite crear lo que se llama una expresión de binding. Las hay de dos tipos. Por un lado, las manejadas y por otro lado, las no manejadas. Las manejadas son gestionadas automáticamente por el motor de bindings, de forma que cuando se detecta que ha habido un cambio en alguna de las propiedades que se involucra dentro de la propiedad, pues automáticamente estas expresiones son ejecutadas y los datos son transmitidos. En el caso de las no manejadas, estas ejecuciones hay que hacerlas de manera manual. Como nosotros estamos dentro de un ámbito de objetos muy simple, que no tiene una estructura de comunicación automática, realmente no habría mucha diferencia entre las manejadas y las no manejadas. Pero toda vez que las no manejadas pues prácticamente no se usan por una cuestión de que quedan reducidas a digamos, aspectos muy específicos, vamos a trabajar con las manejadas y vamos a hacer la notificación de manera manual, pero sin ejecutar la expresión, que sería lo que tendríamos que hacer en el caso de que fuera no manejada. Establecer una expresión es una cosa bastante complicada, porque tenemos que especificar todos los actores que se involucran en esa expresión. ¿Qué actores son? Pues de un lado están los objetos de origen, las propiedades de los objetos de origen, y por otro lado están los objetos de destino y las propiedades de los objetos de destino. Si existe algún tipo de conversión y quién se va a encargar de manejar o de gestionar estas relaciones. Los objetos, el objeto de origen es persona, pero toda vez que para expresar qué propiedad queremos vincular de persona, tenemos que establecer una expresión que es básicamente un string. Este string debe de ser necesariamente interpretado y para eso tenemos que crear lo que se llama una asociación. La asociación es básicamente una vinculación entre el objeto real que existe dentro de la aplicación y una serie de caracteres dentro de la expresión string que se va a ejecutar para calcular el binding. Así que lo que vamos a hacer es empezar con las asociaciones. La asociación se crea mediante un método
voy a ponerlo aquí para que sea, digamos, más claro, mediante un método de la clase TBindings que se llama createAssociationScope. Toda vez que en una expresión se pueden crear muchas asociaciones, pues tenemos la posibilidad de especificar un array. Dentro de ese array tenemos diferentes asociaciones para los diferentes objetos que intervengan en la expresión. Como aquí solo tenemos un objeto, nos estamos refiriendo a la asociación de origen, solo un objeto, pues vamos a crear solo un objeto inicial, ¿vale? Este objeto inicial, ¿de acuerdo? Pues expresamos cuál es, pues persona 1, y decimos que en el script se va a ver representado como P1. Y ponemos la expresión de origen. Esta es la que se va a calcular para ser introducida en la expresión de destino. Pues P1 punto, por ejemplo, nombre. Esta sería la expresión de origen. Una vez creada la expresión de origen, ¿vale? Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho para la expresión de destino. Crear una asociación, ¿vale? Pero en este caso, para la persona 2, iba a ser representada por P2. Y crear la expresión de destino. P2, nombre. Aquí podríamos utilizar operaciones de tipo aritmético, en este caso concatenaciones, ¿vale? Porque es un string, pero si fuesen numéricas, como veremos después, pues de tipo aritmético, o incluso funciones de conversión, que luego veremos más adelante. Y por último, establecemos, bueno, pues si queremos una función de conversión, que no es el caso, y el manager que se va a encargar de ejecutar esta gestión, que al poner nil lo que estamos es utilizando el manager por defecto. Establecemos una para la propiedad nombre y establecemos otra para la propiedad edad. Las expresiones pueden ser todo lo complejas que queramos, pero solo pueden, de acuerdo, vincular una propiedad. A continuación, invocamos un método de TBindings que es notify para decir que ha habido un cambio, notificar un cambio en un objeto. Se puede notificar a nivel de un solo objeto, de todo el objeto, de una propiedad concreta o de un objeto vinculado a un manager. En este caso, yo solo lo voy a hacer para el persona 1, ¿de acuerdo? Para notificar que ese objeto ha cambiado. Y a continuación podemos hacer un writeLine de persona 2 to string, ¿de acuerdo? Y mostrar qué es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer también un readline para que podamos, bueno, pues obtener, ¿de acuerdo? Parar un momento la ejecución. Una vez hecho esto, bueno, tenemos aquí un readln, hay que quitarle los paréntesis y listo. Ahí está. Como veis, automáticamente los datos han pasado simplemente porque nosotros hemos notificado un cambio en el elemento de origen. Hay diferentes tipos de enlaces en los live bindings. El enlace más tradicional es el enlace que se produce entre un objeto y una propiedad de este objeto y otro objeto y otra propiedad de este segundo objeto. Es lo que se conoce como un enlace simple. Estos enlaces simples se pueden dar entre, como hemos explicado antes, dos objetos o un conjunto de objetos en una propiedad de un objeto resultante, como hemos visto en la demo anterior. Pero siguen considerándose simples, puesto que hay una relación de unicidad entre el número de propiedades que en cada uno de los objetos involucrados se establece relación. El enlace simple tiene lugar, como en el ejemplo anterior, entre dos expresiones que vinculan o que se vinculan en una sola propiedad del objeto de destino. Realmente esa sería la cuestión. Básicamente, por ejemplo, la vinculación que podemos establecer entre un edit y un label. Estamos utilizando, en este caso, un objeto
un proyecto VCL para que podamos ver que también es posible establecer vinculaciones entre los diferentes proyectos y utilizar live bindings también en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a intentar es enlazar estas propiedades. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar un componente que está disponible tanto en VCL como en FireMonkey, que se llama Binding List. Binding List es básicamente un repositorio para las expresiones de binding que se producen en este tipo de aplicaciones, que son visuales, y nos permite no tener que trabajar con código. Yo puedo establecer una vinculación en un binding list haciendo doble clic sobre ese binding list, abriendo el editor de expresiones y creando una expresión. Inicialmente yo voy a crear una nueva expresión creando un nuevo binding. Como veis, tenemos muchísimas expresiones. Cada una de ellas está especializada para un determinado tipo de cuestión. Nosotros vamos a inicialmente crear la más o utilizar la más simple, que es el tbind expression, y luego iremos viendo, de acuerdo, cómo se crean las demás, que, bueno, en principio se crean o se pueden crear de manera más automatizada. Entonces, creamos un bind expression y utilizamos las propiedades para configurar. Las propiedades se configuran dentro del Object Inspector. Lo saco aquí un poquito para que podamos ver el conjunto de propiedades. Y como vemos, tenemos un componente origen, un componente origen, una expresión de origen, un componente de destino, que aquí se llama Control Component, y una expresión de destino. ¿De acuerdo? En este caso queremos que el componente origen sea el edit, que la expresión sea text, que es la propiedad que nosotros queremos, y que el componente destino sea la etiqueta y la expresión de destino sea caption. En este caso, porque estamos trabajando con VCL, si fuera en FireMonkey sería text también, porque no tienen caption las etiquetas. Bien, una vez hecho esto, ¿vale? Si nosotros ejecutamos la aplicación, podemos observar que automáticamente se produce este enlace por primera vez. Sin embargo, si nosotros intentamos modificar el dato, esto ya no se vuelve a producir. Eso se debe a que las expresiones simples se ejecutan, también dependiendo de su configuración, pero se ejecutan originalmente cuando se ejecuta por primera vez o cuando se muestra por primera vez el formulario, ¿de acuerdo? Y no se vuelven a menos que se detecte un cambio, pero dado que la expresión de binding es básicamente una expresión muy simple, no es capaz de detectar el cambio dentro del control. Para que nosotros podamos hacerlo, detectar ese cambio, tenemos que establecer una llamada al binding list, en este caso, notify. Aquí le decimos qué objeto y qué propiedad ha sido objeto de cambio. Aquí no es opcional, tenemos que decirle qué propiedad. Y él automáticamente pues nos permite actualizar cuando sea que se produzca un cambio. Bien, esto está muy bien, pero es un poco, bueno, pues tener que estar constantemente notificando los cambios es un poco, digamos, cansado. Entonces, existe la posibilidad de crear una expresión de binding más adaptada que no necesite de una intervención de código para, bueno, pues procesar los cambios. Para eso hay varias maneras de crearlo, pero vamos a utilizar pues una muy habitual, que son los wizards, los asistentes. Los asistentes, que fue la primera aproximación de simplificación a la creación de expresiones dentro de live binding, nos permiten, mediante una serie de opciones que a veces pecan un poco de oscuras, pero que tras un par de utilizaciones, pues finalmente podemos realmente llegar a saber cómo funcionan, pues nos permiten, de acuerdo, crear expresiones de binding de una manera más sencilla que tener que especificar propiedad a propiedad. En este caso nosotros tenemos nada más que 5 opciones, ¿de acuerdo? Y tenemos que seleccionar la que más cercana esté a la casuística que nosotros tenemos. En este caso tenemos un control a un campo. Cuando se habla de campo, normalmente se habla de campo de base de datos. En este caso no es la cuestión. Un grid a un data source, tampoco es la cuestión, no hay ningún grid.
Un componente a un control, hombre, aquí tenemos dos controles, pero claro, es que el resto de opciones es la propiedad de un componente a un campo, que tampoco es el caso, y crear un origen de datos, que tampoco es el caso, con lo cual esta sería, ¿de acuerdo?, la más próxima. Entonces, realmente aquí, si nosotros siguiésemos de alguna manera el orden que hicimos antes, aquí seleccionaríamos el edit y aquí seleccionaríamos el text, solo que por especificación del propio wizard, cuando llegamos aquí a la especificación del control de destino, pues no tenemos la posibilidad de seleccionar la etiqueta, ¿de acuerdo? Es un filtro que ellos tienen, ¿de acuerdo? Y entonces, eso implica que nosotros tendremos que poner aquí la label y aquí poner el caption. Y a continuación aquí seleccionar el edit. También es verdad que aquí no nos hacen, no explican o no nos hacen explicar cuál es la propiedad de destino porque ellos dan por sentado que es el text. Le decimos Phoenix y una vez que lo tenemos hecho, ¿de acuerdo?, se produce incluso en tiempo de diseño ya la ejecución del propio binding. Y, bueno, automáticamente cuando ejecutamos la aplicación, cada vez que nosotros sacamos el foco del edit y se produce un cambio, automáticamente esa propagación se produce. De hecho, si nosotros tuviéramos dos edits, podríamos ver cómo automáticamente se propagan en ambos sentidos, porque esta expresión de binding sería bidireccional, ¿de acuerdo? Y por último tenemos un mecanismo aún más sencillo de especificar esta propiedad, que es lo que conocemos como los visually live bindings. Para eso hacemos uso de la opción Bind Visually y simplemente cogemos y enlazamos, arrastramos una propiedad con otra, ¿vale? Automáticamente esto produce el enlace y produce la posibilidad de crear esta cuestión. Los bindings visuales han cambiado dramáticamente la complejidad en cuanto a la creación de las expresiones de binding, porque la mayoría de las cosas se han vuelto muy triviales. En los enlaces múltiples, a diferencia de los simples, el número de propiedades que se muestran varía. Puede variar desde una hasta un número indeterminado, n, en los objetos originales. Lo que los convierte en múltiples no es el número de propiedades que se muestran del objeto origen u original, sino el número de objetos y por tanto de elementos representados en el control o objeto de destino. Típicamente se conoce como un enlace múltiple aquellos enlaces entre, por ejemplo, una lista de elementos, una base de datos o una tabla, con un combo, con un listbox o de una manera mucho más compleja y profusa con los diferentes tipos de grids que nos podemos encontrar en cada una de las tecnologías. El binding múltiple básicamente lo que nos permite es crear enlaces con objetos tipo grid o tipo combo, dependiendo del tipo de enlace múltiple que queramos. Vamos a crear una nueva aplicación y, bueno, vamos a utilizar en este caso datos provenientes de un dataset, que en este caso no van a provenir directamente de una base de datos, pero para el caso da un poco lo mismo porque va a ser un dataset tipo client dataset, que es, desde el punto de vista formal, exactamente lo mismo que si fuese un query o que si fuese una tabla obtenida desde un origen de datos. Yo voy a cargar aquí una serie de datos básicos y vamos a introducir aquí una serie de componentes. Lo que sería un enlace simple, lo que sería un enlace múltiple tipo combo, por ejemplo con un combo box, y por último lo que sería un enlace pues con un grid. Aquí tendríamos los tres componentes. Entonces, utilizando básicamente el mecanismo de Visual Live Bindings, por una cuestión de sencillez, ya que hacerlo mediante otro tipo de gestión pues se requiere mucho más, mucho más conocimiento y más profundo, es mucho más complicado, y los resultados pues son prácticamente los mismos. Vamos a empezar a enlazar los diferentes elementos. Por ejemplo, nosotros en el text vamos a mostrar
el nombre. Entonces, al mostrar el nombre, automáticamente, aquí se nos muestra, nos crea el binding list, se nos muestra el nombre del primer elemento que nosotros estemos viendo. Automáticamente, si queremos enlazar con un combo box, ¿de acuerdo? Nosotros, como vemos, tenemos aquí representado el combo box con una serie de propiedades. Algunas son reales y otras no tanto. Por ejemplo, la propiedad itemText existe, aunque existe para cada uno de los elementos que va a tener el combo box, ¿de acuerdo? Igual que la ImageIndex, pero no existe la propiedad, por ejemplo, sync, que representa realmente el puntero del elemento seleccionado del combo, ¿de acuerdo? Y no existe la propiedad selectedValue, que en realidad lo que nos permitiría es establecer un ciclo entre la propiedad lookupData y la selectedValue. De forma que si yo enlazara, por ejemplo, en la lookupData, pues, yo que sé, categories o species number, podría luego en selectedValue meter un species o un category, ¿de acuerdo? Y automáticamente se seleccionaría en función de la clave que nosotros estuviéramos introduciendo. Esta sería un poco la idea. También, como vemos aquí en el client dataset, tenemos un asterisco. Este asterisco lo que significa es el cursor, el puntero del cliente. Si yo simplemente arrastro y conecto con sync, ¿veis? Ahí se ponen de color verde para establecer que el match, la correspondencia es posible. Y luego muestro el species name en el texto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Automáticamente, cuando yo ejecute la aplicación, si cambio a otro elemento, ¿de acuerdo? Pues automáticamente se selecciona, ¿de acuerdo?, el registro específico de ese dataset, ¿de acuerdo? También puedo establecer esa vinculación directamente con el grid y de esa manera tendría una vinculación bidireccional. Yo selecciono aquí un elemento y se me selecciona en todas partes y viceversa. Si quisiera romper estas vinculaciones, yo podría establecer la rotura de este enlace, ¿de acuerdo?, preservando el resto de enlaces. En el caso del combo box, ¿de acuerdo?, simplemente por el mero hecho de tener enlazado cualquier campo, ¿de acuerdo?, ya se preserva un cierto enlace, aunque, bueno, pues el cursor del elemento pues no se actualiza. En el caso del grid tenemos que hacer una pequeña modificación. Tenemos que abrir las columnas, crear las columnas en tiempo de ejecución y posteriormente a haber hecho eso, romper el enlace, que de hecho ya se ha roto automáticamente, y de esa manera ya no tendríamos esa vinculación a nivel de enlace, ¿de acuerdo? Tendríamos cada uno de ellos funcionando de una manera separada. El nombre de prototipado se obtiene del concepto de prototipado en aplicaciones. De hecho, se utiliza específicamente para esto. Conocemos el prototipado como la construcción de una aplicación a modo de esbozo para representar la futura solución que estamos construyendo, que estamos diseñando. Para esto, en Delphi nosotros teníamos diferentes utilidades, sobre todo a nivel de representación de datos, que estaban disponibles con la tecnología de DBA-Web. Sin embargo, con los Live Bindings no teníamos una tecnología que nos permitiera simular datos, o por lo menos mostrar datos, o al menos simularlos, hasta que apareció el Prototype Bind Source. Este Prototype Bind Source es un objeto que nos permite generar datos dinámicamente para poder formatear y diseñar nuestra aplicación en tiempo de diseño y que al mismo tiempo, en tiempo de ejecución, es capaz de sustituir estos datos ficticios por datos reales, lo cual nos permite integrar no solo datos comunes y disponibles que hayan de ser generados por el código de nuestra aplicación, sino comunicaciones con servicios que
en este tipo de arquitecturas orientadas a servicio, pues suelen ser muy habituales. Prototipar una aplicación requiere de que, evidentemente, tengamos una aplicación inicialmente. Vamos a utilizar FireMonkey y que nosotros dispongamos los diferentes controles adaptados específicamente, bueno, pues a las condiciones de diseño que pretendamos establecer mínimamente en ese prototipo. Para esto muchas veces necesitamos establecer condiciones de datos que desgraciadamente no se encuentran disponibles si estamos utilizando Live Bindings como de momento hemos visto. Para poder hacer esto, para poder prototipar y específicamente para poderlo hacer cuando los orígenes de datos no están disponibles, pues porque no pertenecen a una tabla o porque simplemente se generan dinámicamente o porque vienen de un servicio, para eso tenemos el Prototype Bind Source. En realidad, el Prototype Bind Source es la suma de dos elementos que serían el data generator adapter y el adapter bind source. Básicamente estos dos componentes hacen la misma función que el prototype bind source. La diferencia estriba en que, como veremos, la parte de generador de generador lo que hace es generar datos dinámicamente. Y la base, la parte del adaptador de binding, lo que hace es enlazarlos con objetos. Toda vez que en las aplicaciones reales nosotros solemos enlazar un mismo objeto con múltiples sitios diferenciados, pues tenemos la posibilidad de utilizar múltiples adaptadores para un solo generador de datos configurado para un tipo de datos muy concreto, o podemos utilizarlo todo en uno con un prototype bind source y así, bueno, pues tener la necesidad de definir la generación de datos cada vez, ¿no? Bueno, en el prototype bind source nosotros lo primero que vamos a hacer es establecer qué tipo de datos estamos esperando, ¿de acuerdo? Estos datos pueden provenir, como digo, de un servicio, pueden provenir de cualquier otro origen. Yo voy a crear aquí el tipo persona. Para eso lo que voy a hacer es utilizar de estos generadores, hacerlo por tipo, pues un contact name, y voy a poner nombre, y tendría también un segundo que va a ser pues entero, por ejemplo, edad. Como vemos, tenemos múltiples generadores para que podamos asimilar lo más posible el tipo a lo que pretendemos. Con esto, nosotros básicamente ya podemos crear un prototipo. Supongamos que nosotros queremos enlazar esto con un grid, que sería lo más fácil de ver en una sola salida. Claro que lo he debido de cerrar. Vale. Y esto se llama... Y esto se llama, bueno, cogemos aquí, le decimos que default layout y nos devuelve todo el estado original y le metemos un grid, ¿vale? Y entonces este grid, perdón, no este tipo de grid, sino un grid de datos, ¿vale? Este grid. Y enlazamos el prototype bind source automáticamente con el grid mediante binding visual. Ya lo tendríamos. Automáticamente ha generado una serie de datos completamente inventados, de acuerdo, que nosotros podemos en un determinado momento sustituir por los nuestros propios. ¿Cómo se hace eso? Pues para eso, tanto el prototype bind source como el adapter bind source tienen un evento que se llama onCreateAdapter, que básicamente se ejecuta cuando sea que haya que producir esa sustitución de los datos inventados por datos reales, ¿vale? Si nosotros no asignamos un evento a ese gestor de eventos, perdón, un gestor de evento a ese evento, perdón, lo he dicho al revés, los datos van a permanecer simulados, ¿vale? Incluso en tiempo de ejecución.
Ahora, si nosotros en un determinado momento queremos generar o utilizar datos reales, lo único que tenemos que hacer es en el onCreateDataAdapter utilizar esos datos reales. Para eso yo me voy a crear aquí una clase persona, similar a la de ejemplos anteriores. Ahí lo tendríamos, que básicamente me va a servir para, una vez que haya referenciado aquí las colecciones genéricas, me permita de hecho crear una lista de personas, ¿vale?, que yo voy a crear junto con una persona. Bueno, pues para ir metiendo algún dato, ¿vale? Voy a meter aquí pues la lista. Todo esto evidentemente lo simularíamos en programa, es una simulación que hacemos aquí, que evidentemente es lo de menos, ¿vale? Y aquí metemos, pues bueno, una persona, y le asignamos una serie de datos. P, nombre, IP, edad, .45. Vamos a meter esta persona en la lista y vamos a crear otra persona para tener dos, ¿eh? No vamos a crear muchas más. Es Alfonso y le pongo la misma edad y listo. A continuación, partiendo de la idea de que ya tenemos esa lista, ¿vale?, lo único que tenemos que hacer es comunicarle al bind source, ¿de acuerdo?, que esta lista es la que queremos enlazar. Pero como la lista puede ser una lista o puede ser, bueno, pues muchas cosas, lo que hace el bind source es crear una serie de clases envoltura que envuelven los objetos, ¿de acuerdo?, que nosotros vamos a mostrar. Y esos son los bind source adapter. Lo que tenemos que dar es un bind source adapter. En este caso, asignárselo a la propiedad a bind source adapter mediante uno específico para listas, ¿vale?, que va a ser un t-list bind source adapter. Y aquí le comunicamos el tipo base, pues t persona, para que él sepa sobre lo que vamos a trabajar, y en el create le pasamos, bueno, como es un componente, pues el padre, el propietario, la lista que queremos mostrar y, bueno, un último parámetro opcional que nos indica si cuando el bind source adapter se destruya también queremos que destruya la lista. Bien, si ahora ejecutamos esto, en tiempo de ejecución, como veremos, lo que salen son los datos que le hemos introducido, ¿vale? Una cuestión interesante es que, ¿qué ocurre si yo lo que quiero es que, bueno, pues que se ejecute, no cuando yo ejecute la aplicación, sino en un momento determinado? Pues para eso, yo tengo una propiedad active dentro del prototype bind source y el adapter bind source que se gobierna mediante la propiedad autoActivate, que puedo deshabilitar y activar manualmente. Así que yo puedo venir aquí al prototype bind source active, igual a true, y esto va a permitirme que de inicio no se muestren los datos, pero cuando pulso el botón aparezcan en ese momento. En ese momento, pues, esto es especialmente adecuado para cuando queremos traer datos que no son específicamente datos al inicio de una aplicación. ¿Y qué ocurre cuando lo que quiero mostrar es un solo elemento? No quiero hacer un binding múltiple, sino que quiero hacer un binding simple. Bueno, pues para eso lo que voy a hacer es crearme aquí un edit, ¿vale?, y crearme otro prototype bind source. Bueno, de hecho, yo no sé si me va a dejar copiar este. No sé, yo creo que me deja copiar el prototype bind source 1. ¿De acuerdo? No sé si tiene los datos. Sí.
y así me evito tener que volverlo a definir. Simplemente creo un onCreateAdapter nuevo, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que voy a hacer es coger una sola persona. No necesito la lista porque solo quiero una persona, ¿vale? Creo esa persona y aquí lo que le voy a decir es que el AbineSource adapter va a ser igual, en vez de a un TList, un TObject, AbineSource adapter de tipo TPersona create, y al crearlo le paso la persona de la que yo me estoy intentando, o de la que estoy intentando mostrar datos. Y aquí, pues simplemente mediante un binding visual, cojo el prototype bind source y lo muestro en el edit. Ahí lo tendríamos. Simplemente ahora ejecutamos y lo autoactivamos, lo hemos autoactivado y ahora pues sacaríamos aquí los datos específicos de un solo elemento. Las operaciones de conversión en Live Bindings se producen de dos maneras diferentes. Una mediante conversores automáticos y otra mediante funciones de conversión que se pueden invocar en las expresiones de binding. En ambos casos, todo responde a una serie de algoritmos que bajo un paraguas de conversión automática o un paraguas de conversión manual son registradas dentro del ámbito del bind source correspondiente. Normalmente, en el caso de los conversores automáticos, lo que obtenemos es la automática traducción de un tipo de datos a otro mediante la ejecución de un algoritmo. Y es, por tanto, necesario en el proceso de registro establecer qué tipo de conversión se está realizando, entre qué tipos, y si esta conversión es la conversión por defecto o existe una conversión alternativa que, bueno, nos permite ejecutar o no este algoritmo según lo que nosotros deseemos. En esta demo vamos a ver un concepto que es muy útil, aunque ligeramente complejo. La verdad es que las primeras veces que nosotros hacemos un conversor nos suele costar bastante crear este tipo de elementos porque el mecanismo es ligeramente poco accesible. A continuación, cuando ya lo hemos creado 2 o 3 veces, nos acostumbramos y ya parece algo más claro, pero siempre queda ahí un remanente de bueno, pues, complejidad, ¿vale? Sin embargo, los conversores son realmente algo muy útil porque nos permite simplificar mucho nuestro código en general, aunque haya particularmente partes, de acuerdo, que puedan ser algo un poco más complejo. La ventaja de crear un conversor es que lo creamos una sola vez y lo podemos utilizar a lo largo de toda nuestra aplicación. Bueno, en este caso, y para entender la utilidad de un conversor, voy a crearme una aplicación FireMonkey donde voy a introducir un combo box. Voy a introducir una etiqueta y voy a introducir una forma, un círculo, por ejemplo, y básicamente el objetivo de este ejercicio es, mediante una serie de colores expresados en lenguaje natural, en español, básicamente lo que hacemos es bueno, pues cambiar el color de una forma, ¿vale? Yo aquí le voy a poner rojo, le voy a poner verde y le voy a poner azul. Bien. Voy a crear, de hecho la etiqueta sirve simplemente como elemento de control para saber que estoy haciendo bien los bindings. Entonces me creo el binding y asocio el selected value con el text. A continuación ejecuto la aplicación. Veo que, bueno, el binding funciona
Y entonces ahora voy a enlazar directamente con el círculo. Evidentemente no va a funcionar, de hecho ni siquiera tengo una propiedad con la que enlazarlo. Lo primero que tengo que hacer es buscar pues, una propiedad de tipo color, ¿vale? Aquí tengo la del fill, que es la que nos permite, bueno, pues cambiar el color del relleno y, bueno, pues la selecciono, la muestro y ahora puedo enlazar con este valor. No, el problema es que cuando yo enlace e intente establecer un valor, automáticamente me va a decir que el rojo no es un valor válido. En este caso me dice que es un valor entero porque básicamente el color es un enumerado cuya base es un entero y por tanto no lo sabe interpretar como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues encontrar un conversor, ¿de acuerdo?, que me permita traducir esos datos, ese tipo de strings, en los colores específicos. Para eso existe una clase que se llama TValueRefConverterFactory. Esta TValueRefConverterFactory es una clase especialmente diseñada para registrar conversores. Los conversores se registran porque son elementos que funcionan de manera automática. Por eso son tan sumamente adecuados, porque no complican para nada el código de la aplicación. Tan solo lo que hacen es incrementar el motor. Normalmente, de hecho, se suele tener una unidad con todos los conversores y registrar aquellos que nos interesan en cada unidad. Bueno, yo lo que voy a hacer es, esto se puede hacer desactivando la expresión de binding y luego registrando el conversor y activando la expresión de binding, o como lo voy a hacer yo aquí, que es utilizando la sección de inicialización de la unidad. De esa manera, cuando se carga la unidad, automáticamente y antes de que se haga nada más, se registra el conversor y por tanto a partir de ese momento la conversión siempre se va a hacer correcta. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es crearme un procedimiento para introducir de acuerdo a este procedimiento de conversión y voy a introducir esto, lo voy a declarar dentro del área de implementación y lo voy a invocar en la inicialización. Listo. Entonces ahora tengo que, utilizando el TValueRefConverter, TValueRefConverterFactory, crearme o registrar un conversor. Este conversor básicamente lo que me pide es un tipo de origen, un tipo de destino y la función de conversión. El tipo de origen va a ser string, evidentemente. El tipo de destino va a ser un tipo color. En VCL serían los típicos T-colors, pero en FireMonkey el tipo color es T-alpha-color. T-alpha-color, que es por eso que tenía aquí el elemento, está en System UI Types, ¿vale? Pues hay que asegurarnos que esto existe dentro de nuestra sección de Uses. System UI Types. Vale, bueno, pues entonces es que lo he escrito mal. Alpha color, ¿vale? Y a continuación lo que nos piden es una función, ¿vale? Perdón, un TConverterDescription. Esto es básicamente una clase TConverterDescription. De hecho, en las unidades de conversores normalmente se asocian a variables y, bueno, pues se registran o se sacan de registro o se registran a voluntad, ¿vale? Y nos permite crear, bueno, pues este conversor. Como vemos, lo primero que nos pide es la función, a continuación una serie de parámetros para la clasificación, pues el ID, que es la manera única de llamarlo, el display name, que es como se va a mostrar en la lista de conversores, el unit name, que básicamente nos da pues la referencia a la unidad en donde se encuentra está registrado, el
default enable, si queremos que este sea el elemento por defecto que se utiliza, una descripción y el objeto a partir del cual se puede o se va a aplicar. Esto está muy bien porque podemos crear conversores que se apliquen específicos a tipos concretos y a sus descendientes y no se vayan aplicando a todo el mundo. En este caso no nos va a servir porque, bueno, yo voy a ser muy genérico, pero bueno, en principio va a ser así. De momento yo voy a especificar un nil como función porque de momento me preocuparé de eso después, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es los datos de registro más habituales, pues el nombre, pues string to alpha color, ¿vale? Lo copio y se lo pongo también como el display name. La unidad le pongo, pues en este caso, unit1, aunque es poco informativo. Le pongo que es true, ¿vale? Como el valor. Como descripción no le pongo nada. Y como elemento a aplicar, a partir del cual quiero aplicar, o clase a partir de la cual quiero aplicar, le pongo component. Y listo. Con esto me valdría, ¿vale? Entonces, ahora lo que tengo es que especificar cuál es de hecho, el elemento. Tengo aquí. No sé si es que. Sí. Vale. El elemento o la función que quiero explicar. Pero para eso necesito saber cuál es la forma de esa función. La forma de esa función es un tConvertProc, que es básicamente lo que veis aquí, un procedure de inValue to output value. Entonces, lo copio, me lo traigo aquí y como puedo utilizar la sintaxis anónima, pues simplemente lo que hago es un begin end y esto me falta una coma, begin end y aquí otra coma. Pues lo único que tengo que hacer es hacer esta conversión. La conversión es realmente sencilla, simplemente tenemos que hacer un if de inValue to string y devolver en el result en el out value un tValue value from variant y en este caso t alpha colors. Como esto, bueno, aquí tengo que especificar el tipo de color, sería por ejemplo igual a rojo. Si es rojo, entonces aquí t alpha colors red. Listo. Entonces, si es verde, pues evidentemente green. Y si es azul, pues blue. Listo. Perdón, azul. Una vez hecho esto, de acuerdo, yo ya podría, dado que está registrado al inicio, yo ya podría ejecutar, pero voy a obtener un error debido fundamentalmente a que, bueno, me dice que el color, string to alpha color, tiene el mismo input que otro que ya existe, ya que convierte de string a cardinal. Esto en realidad lo que nos quiere decir es que ya existe un conversor por defecto, ¿de acuerdo?, que está marcado y que o bien solventamos esta ambigüedad o no lo vamos a poder ejecutar. Yo podría venir aquí al código y decirle que esto no fuera el conversor por defecto, pero entonces no obtendríamos el valor adecuado, ¿vale? Yo aquí le pongo false, esto deja de dar el error, pero no funciona. ¿Por qué no se aplica por defecto? Tenemos que aplicarlo manualmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que, bueno, pues en este caso se aplique este conversor? Pues lo que tengo que hacer es venirme al binding list, venirme al output converters que tenemos aquí, buscar el conversor que está dando un problema, que en este caso es el string to integer,
¿de acuerdo? Ya que un alpha color no deja de ser un enumerado base entero, y a continuación ejecutar el programa que ahora ya sí me va a dejar ejecutar convenientemente. Y cuando yo cambie, automáticamente voy a obtener, de acuerdo, la conversión entre rojo, azul y verde.